Esta lucha la vamos a ganar. Le vamos a ganar. La vamos a ganar. Pero te necesitamos a ti. A ti. A ti. Quedándote en tu casa. No en las esquinas con tus patas. Usando a tu mascota para dar una vuelta. O ejercitándote cerca de tu casa. O corriéndote de la policía. De la enfermedad no se puede correr. Y de la muerte. No solo se trata de tu salud, sino de la de tu familia. Tu barrio. Tu ciudad. Tu país. El mundo. Tú que sí puedes, quédate en casa. Está en juego la vida. No te arriesgues. No nos arriesgues. Unidos somos más fuertes. Bienvenidos, yo soy Fernando Hong y esta es la primera edición de Ciudadanos a través de las pantallas de Jucu.p. No quiero iniciar el programa sin antes agradecer a nuestros auspiciadores Agencia Publima, Rompemos Esquemas y Jabones Artesanales Lube. De aislamiento social obligatorio que venimos afrontando los peruanos en esta lucha contra el coronavirus, y el presidente Vizcarra ha hecho unos anuncios muy importantes, sobre todo la ampliación de la cuarentena que debía acabar este 26 de abril, pero sin embargo se ha extendido hasta el 10 de mayo para poder mitigar la propagación de este virus. Otra de las anuncios que ha hecho es que se va a otorgar un bono de 760 soles a aquellas personas que no reciben sueldo, una población que no ha sido atendida hasta ahora por haberse dedicado a atender a las poblaciones vulnerables, ¿no? Por ello vamos con el mensaje en el que el presidente anuncia la ampliación de la cuarentena y las medidas que se han adoptado. Las cifras que tenemos aquí al día de hoy es que el Perú ya ha muestreado más de 185.000 personas. Exactamente 185.238, y de los cuales 20.914 son personas positivas al COVID-19. Hay que aclarar que esta es la suma de las dos pruebas que hacemos, prueba molecular y la prueba rápida, y de las 20.914 personas en condición de positiva, 10.808 son fruto de la evaluación molecular y 10.106 de la prueba rápida. Siempre dijimos que eran complementarias, que una prueba no reemplaza a la otra, pero ven lo importante, 10.000 personas identificadas por la prueba rápida, que si no hubieran recibido esta evaluación, estarían quizás confiadas sin saber que ya eran portadoras del virus y no teniendo los cuidados que corresponden, porque como sabemos, este enemigo silencioso en muchos casos es asintomático. A muchos de los que lo tienen no presentan ningún síntoma, y eso lo hace aún más peligroso, porque genera confianza en la gente para seguir contagiando. Pero la curva sigue en su ascenso. No hemos llegado aún a la cumbre de esta curva en ascenso. Y entonces, de manera responsable, después de escuchar los informes y recomendaciones de los entes técnicos, después de conversar también aquí con todos los miembros del Consejo de Ministros, y siendo consciente de que esta enfermedad nos obliga a no bajar la guardia, también nos obliga a tomar decisiones siempre pensando en el bien del país. Y lo más importante del país es su gente, es la salud de los peruanos y peruanas, es la vida de su población. En consecuencia, la recomendación que una vez más acogemos pensando en lo mejor de los peruanos es extender el estado de emergencia por 2 semanas más. El estado de emergencia que iba a ser
hasta este domingo, se extiende hasta el domingo 12 de mayo inclusive. Son los esfuerzos, los sacrificios que tenemos que hacer todos para vencer esta enfermedad. De hogares del 100%, existe un 25% que ahorita tienen con tranquilidad la seguridad que tienen un sueldo a fin de mes. A ellos no hay que apoyarlos porque tienen su sueldo, pero el otro 75% de hogares ahora ven esta situación de requerimiento de un apoyo para que podamos nosotros prestarlo. Esto constituye 6.800.000 hogares que no están ahorita en planilla y que muchos tenían trabajo independiente, muchos tenían trabajo informal y que ahora ven resentido su ingreso al hogar en esta etapa de estado de emergencia. En consecuencia, el análisis ahora lo hemos planteado de diferente manera. No buscar a las familias más vulnerables que menos tienen para ahí focalizarlos. Nos quedábamos cortos y eso lo hemos evidenciado. Ahora tenemos que ver el total de familias y excluir a las que están con sueldo. Nos quedan 6.800.000 hogares. A ellos hemos dispuesto que el Ministerio de Economía y Finanzas asigne el bono de 760 soles. En algunos casos ya hemos comenzado, pero todavía de manera parcial. A través del MIDIS hemos dado solo 380 a 2.200.000 familias. Tenemos que completarlo, pero tenemos que hacerlo ya. A través del Ministerio de Trabajo hemos dado un bono de 380 soles, un bono económico, a 525.000 trabajadores independientes. Pero si vemos 2.200.000 y sumamos 500, tenemos 2.700.000, donde un apoyo parcial, 50%. A ellos hay que completarles el 100% y llegar a estos 6.800.000 hogares con los 760, para que todo hogar tenga este respaldo para esta etapa de transición que queremos llegar, para que gradualmente podamos iniciar las actividades económicas de todas las regiones del país. Actividades que ya deberían en la primera semana comenzar, la primera semana de mayo, comenzar a gradualmente a desarrollarse. Un pedido constante y permanente de muchos hogares, pero también que hemos visto en un análisis comparado de lo que ya se permite en otros países, por ejemplo, el expendio, la venta de alimentos procesados, de comida, pero por delivery, ¿no? Entonces, eso es una de las actividades que podría realizarse, entre otras que el planteamiento lo va a hacer a través de esta comisión que sale mañana, la relación a través de la norma correspondiente. Y con la participación del sector privado ha construido por primera vez una plataforma única de información acerca de las capacidades instaladas con las cuales contamos. Es por esta plataforma que actualmente incluye 212 hospitales públicos y clínicas privadas, que podemos tener la cifra completa, que se actualiza casi todos los días, de cuántas unidades de cuidados intensivos o camas de unidad de cuidados intensivos y camas de hospitalización tenemos disponibles en el país. El día de hoy tenemos 656 camas de unidad de cuidados intensivos, de las cuales 467 se encuentran ocupadas, 189 se encuentran disponibles. Esto es una cifra promedio. En algunos lugares, por supuesto, la capacidad instalada está llegando a su límite, mientras otros lugares donde la epidemia todavía se encuentra en sus fases iniciales, hay muchas más camas de cuidados intensivos disponibles.
La posibilidad de usar una cama u otra durante el día o durante la noche depende de la interacción entre los distintos prestadores que regularmente no trabajaban juntos y hoy día nos estamos, entendiendo cada vez mejor. Cada uno tiene sus protocolos, sus fichas, sus formas de pago. Como era de esperarse, la cuarentena se iba a ampliar. Lamentablemente tenemos que anunciar el fallecimiento de 572 personas, el cual han sido registradas hasta el día de hoy como como víctimas mortales del coronavirus por el Ministerio de Salud. Asimismo, se ha anunciado que hasta la fecha hay 20.914 personas contagiadas de coronavirus, ¿no? Entonces, pero la medida más importante o más resaltante de la jornada de hoy es que el presidente ha hablado sobre estos 760 soles que se va a otorgar a las personas que no cuentan con sueldo y que han sido comprobadas a través, digamos, de los órganos correspondientes, entiendo el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Producción, y en el cual se ha anunciado que se va a beneficiar a 6.8 millones de hogares, ¿no? Que comprenden el 75% en total de la población, ¿no? Ya que el presidente ha manifestado que hay un 25% restante que cuenta con ingreso fijo, pues reciben un sueldo a fin de mes, ¿no? Esta ampliación de bono de 760 soles es para la familia cuyos integrantes no se encuentran en una planilla laboral en el marco de esta cuarentena decretada por el gobierno frente al coronavirus. Entendemos de personas que no tienen, digamos, esa estabilidad laboral, para personas también que son independientes, para personas que aún se encuentran en la informalidad. El mandatario explicó que este bono familiar universal ampliará el alcance de los actuales subsidios para familias vulnerables y trabajadores independientes, ¿no? Señaló también que el Ministerio de Economía y Finanzas ha estimado para ello un presupuesto de 5.168 millones. Asimismo, recalcó que el MIDIS y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ya han beneficiado con 380 soles a 2.7 millones de familias y apuntó que se complementará el subsidio para alcanzar el total de los 760 soles, ¿no? Señaló que el análisis se ha planteado de manera diferente y no buscar a las familias más vulnerables, los que menos tienen. Ahora tenemos que ver el total de familias y excluir a las que tienen sueldo. Bien, con respecto a este tema, son 760 soles que se le van a otorgar a las personas que no cuentan con sueldo, personas que están en informalidad, personas que viven con el día a día y que no necesariamente son vulnerables, pero nos preguntamos desde esta tribuna, ¿es realmente confiable los medios o los filtros de comprobación tanto del Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Producción o algunos otros órganos? Volveremos a pasar lo que pasó en el bono solidario, que algunas personas que no debían recibir ese bono sí lo recibieron y otras personas que debían recibir con urgencia ese bono efectivamente nunca les llegó el bono. Entonces, esperemos ver cuál va a ser el mecanismo que se va a emplear para que realmente este bono de 760 soles llegue a las personas que realmente lo necesitan. Hay hoy en día personas que tienen empresas, ¿no? Empresas de empresas individual, responsabilidad limitada, sociedades, pero que no facturan y no tienen movimiento hace más de 2 meses. Y para ello se ha creado este programa Reactiva Perú. Pero en medio de la burocracia son empresas que tienen que estar supeditadas a préstamos, ¿no? Con intereses brutales, no son intereses cómodos que digamos que después van a tener que devolver. Empresas que no tienen la culpa de la situación en la que estamos viviendo y que al final a lo largo del tiempo se van a ver perjudicadas y van a trabajar solamente para devolver estos préstamos. Entonces, en marco a ello, ¿qué está esperando el presidente para firmar este proyecto de ley que devuelve el 25% de los fondos de AFP que muchos peruanos le están exigiendo y que de darse esta situación mitigaría un poco a las personas en seguir entregando bonos
bonos de 380, 760 soles, ¿no? Porque los peruanos lo que están reclamando es su dinero, es su plata, no están reclamando otra cosa, no están reclamando el asistencialismo puro que el Estado en estos momentos está haciendo. Lo que están diciendo es: señor presidente, queremos nuestra plata para poder sobrevivir. Vamos a hablar de ello más adelante en enlace telefónico con la congresista Cecilia García sobre este tema muy importante de la CFP, que ha quedado en stand-by y que aún le quedan al Ejecutivo 8 días para poder responder. Sin embargo, otra de las noticias, que es el reinicio de las actividades de manera gradual en el sentido de esta extensión de la cuarentena, en el que el presidente ha anunciado que hay actividades que se van a retomar, como es el tema de los servicios que podrán entrar en funcionamiento, pero solamente para llevar o delivery. Es por eso que se ha anunciado que a partir del lunes 4 de mayo estos negocios podrán volver a reiniciar sus actividades de manera gradual. El presidente ha anunciado que a través de un documento mañana se va a formalizar una comisión para que se evalúe la propuesta que han preparado en el Consejo de los Ministros en coordinación con los representantes de cada sector, ¿no? Esta comisión va a estar conformada por personas que representan a los gobiernos regionales, a uno de los empresarios, un representante de academias y universidades, un representante de los trabajadores, un representante de los medios de comunicación. La pregunta que nos hacemos acá: ¿para qué vamos a extender la cuarentena si efectivamente el presidente mismo, el mismo ministro de Salud, manifiestan de que el virus se mueve con las personas? Vamos a iniciar actividades de forma gradual, restaurantes. Yo no sé quién en esta época podría confiar en que sus alimentos sean preparados por otras personas. Pongámonos sinceros, el Perú no es un ejemplo, digamos, en condiciones de calidad y sanidad. Porque si estamos hablando de restaurantes que garanticen totalmente la seguridad y la salubridad de los peruanos, estaríamos hablando solamente de las grandes empresas, de las grandes cadenas de restaurantes. ¿Y qué hacemos con ese microempresario que tiene un restaurante chiquito? Si ni siquiera las municipalidades están empezando a trabajar con toda su maquinaria, no tienen cómo darse abasto. El Ministerio de Trabajo tampoco tiene cómo darse abasto. El Ministerio de Salud peor, porque está encargado ahorita de contener esa epidemia. ¿Por qué no tener una cuarentena rígida, una cuarentena de 2 a 3 semanas en la que podamos contribuir todos para acabar con este virus de una vez? Porque si vamos a estar con que algunos salen y otros no, el virus se va a seguir propagando. Ya se está propagando de una manera exorbitante. Estamos en más de 20.000 contagiados, con unas pruebas rápidas que no son totalmente confiables, porque son pruebas que solamente reaccionan a los anticuerpos, y hay personas que no desarrollan esos anticuerpos aún después de 7 días. Algunos expertos señalan que no tenemos 20.000 contagiados, que tenemos muchísimos más. Y por ello sería importante que el Ejecutivo replantee estas situaciones, porque no podemos ser permisibles con el coronavirus. Tenemos que atacarlo, y atacarlo de raíz. Otra de las interrogantes que se ha tocado hoy en la conferencia de prensa del Ejecutivo es la disponibilidad de camas. El ministro de Salud, Víctor Zamora, ha hablado que hay 189 camas disponibles, pero valgan verdades, el Ejecutivo tiene que empezar a hablar con la verdad. No puede decir 180 camas disponibles y tenemos en los hospitales de Lima y en algunas regiones personas que hacen cola y esperan afuera sin ningunas condiciones de seguridad, sin ninguna condiciones de salubridad tampoco para las personas que viven alrededor, personas que cuentan con ese virus y que posiblemente esperan horas de horas hasta días para poder ser atendidos y tener una posibilidad no solamente de recuperación, sino de poder salvar sus vidas. Es momento que nos empiecen a hablar con las cifras que realmente contamos ahora y que nos digan realmente cuál es la verdad, cuánto es la proyección de personas que podrían fallecer. Nos digan de que la oferta hospitalaria está contenida, cuando no es así, cuando vemos gente en las calles o afuera de los hospitales, o gente que se muere en sus casas, gente que se muere de camino al hospital en una ambulancia, o gente que se muere esperando un respirador. Necesitamos que el Ejecutivo hable con la verdad, necesitamos que nos digan estamos así y que no nos doren la píldora. Necesitamos
acciones más efectivas para contener este virus. No puede ser posible que a 30 días nuestro sistema de salud, si bien es cierto, no puede hacer una reforma integral, no puedan haber las camas disponibles para atender a la gente. A través de este medio hemos difundido diferentes denuncias de diferentes ciudadanos que se han quejado o han manifestado su malestar, su molestia de no haber sido atendidos, ¿no? Tenemos el caso del ex congresista Ushunagua de Ucayali, que uno ve los videos registrados, es una persona que efectivamente tiene problemas para respirar, se observa en el video, y lamentablemente a causa de estas pruebas rápidas que se le aplicó 2 veces salió negativo, y por esa causa de haber salido negativo no fue atendido en su momento, ¿no? Cuando el ex congresista recién se sintió mal, recién fue llevado de emergencia y tuvo un desenlace fatal. Necesitamos que el Ejecutivo realmente haga una reforma de salud, pero ya. No hablamos de que el sistema de salud vaya a ser el mejor de la noche a la mañana, pero que se tomen realmente medidas necesarias para garantizar el bienestar de todos los peruanos. Volviendo al tema de las AFP, este proyecto de ley aprobado por el Congreso, en el que se dispone de que se retire el 25% de fondos de los afiliados, queremos saber en qué está. Está en nada. Ha sido enviada el 6 de abril al Ejecutivo y sin embargo tenemos el Premier que ha hablado que se encuentra en comunicación con el Legislativo, pero hasta ahorita no hay nada, no hay alcances de ello. Al Ejecutivo le quedan 8 días para poder responder este proyecto de ley, del cual no se sabe absolutamente nada, ya que la mesa directiva del Congreso ha enviado una carta pidiéndole al presidente de que se promulgue esta ley lo más pronto posible, pero sin embargo no tenemos respuesta absolutamente de ello. Y precisamente para hablar de estos temas en los que se ha ampliado la cuarentena hasta el 10 de mayo, nos preguntamos, ¿con qué vamos a vivir los peruanos? Es precisamente con este bono que el presidente ha anunciado, y precisamente para ello nos encontramos con la congresista Cecilia García de Podemos Perú, quien ha sido una de las propulsoras en este proyecto de ley para el retiro del 25% de los fondos de nuestras AFP, que hasta ahorita no sabemos en qué está y que el Ejecutivo lo está aguantando. Congresista García, bienvenida a Ciudadanos. Muchísimas gracias, Fernando. Felicitarte por esta nueva etapa, y es muy importante de que las personas, los ciudadanos, tengan mayores medios de comunicación donde puedan expresar lo que realmente está pasando fuera de medios de comunicación convencionales que siempre nos engañan. Congresista García, quería hacerle, antes de entrar a nuestro tema sobre las AFP, ¿cómo considera usted, cuál es su opinión sobre esta medida que anunció el presidente de ampliar la cuarentena hasta el 10 de mayo? Me parece una medida correcta, porque de todos modos la única forma de tener menos infectados y por ende menos muertos es estando en casa. Hemos visto lo que ha pasado en España, en Francia, en Estados Unidos, donde la gente ha tomado a la ligera esta situación. Sin embargo, lo que preocupa es cómo nos quedamos en casa si no tenemos cómo comer en casa. Entonces podemos de pronto evitar el virus en las calles, en las aglomeraciones, pero dentro de casa podemos morir de hambre si el Estado no se hace y se multiplica operativamente para que los bonos efectivamente lleguen a las personas. Las estadísticas del presidente y él mismo hace un mea culpa, que el dinero lo tienen, pero la operatividad es lo que está fallando. Entonces tenemos que ponerle más ahínco a la operatividad, y tenemos, quieran o no quieran, el Club de Millonarios del Perú tienen que soltar la plata de los aportantes de la AFP. Este es el momento. Ahora bien, esta autógrafa ha sido remitido el 6 de abril y el presidente, o bueno, el Ejecutivo aún se encuentra en evaluación del proyecto. Al presidente le quedan 8 días para anunciar si le da visto bueno a ese proyecto de ley, o en todo caso lo regresa al Congreso, quienes ya los congresistas han anunciado que lo van a devolver por insistencia. Pero pongámonos en el caso de que el Ejecutivo rechace nuevamente ese proyecto de ley y se envíe al Tribunal Constitucional para declarar de repente su inconstitucionalidad posiblemente. ¿Se han puesto en ese escenario?
Nos hemos puesto en ese escenario, nosotros hemos venido con un espíritu de colaboración, de un llamado a la unidad, porque es la única forma de como país y como poderes del Estado podemos construir un país mejor. Sin embargo, si nosotros lo aprobamos por insistencia, tenemos planificado ya pedir la reglamentación directamente a la Superintendencia de Banco y Seguros. Es verdad que constitucionalmente ellos podrían pedir de que vaya al Tribunal Constitucional, y esto solamente demostraría de que el gobierno o bien está siendo chantajeado por el Club de Millonarios o bien está blindando a las AFPs. Pero no sería un correcto mensaje a la población que no le está pidiendo que le regale plata del Estado. Eso hay que dejarlo bien en claro. Le está pidiendo al Estado, con educación, con respeto, la posibilidad de coger su propia plata, es decir, poner en riesgo su jubilación para poder hacer frente a esta crisis y poder alimentar a sus familias, y que el Estado gaste nuestro dinero en la primera línea que está peleando frente al virus, los médicos, los policías, los militares, que todos los días se quejan de falta de implementos básicos para la atención. Pero entonces es necesario que el Estado pueda comprender el mensaje de la población. No hay mayor solidaridad de la población de decirle: me voy a hipotecar mi futuro, mi jubilación, pero dame la oportunidad de coger mi plata. Pero tenemos al otro escenario, al Club de Millonarios, que tienen secuestrado nuestro dinero, que no son nada solidarios, que no son nada humanitarios y que no quieren dejar el dinero, y que han chantajeado al Ejecutivo de que van a vender nuestros bonos, cuando solamente la inversión en bonos, de acuerdo a lo que nos ha enviado la ministra el 31 de marzo que fue al Congreso, es de 18.algo%, ni 19% de sus inversiones están en bonos. La mayoría de sus inversiones están en el extranjero, que son más del 40%, y el otro restante lo tienen líquido para lo que ellos siempre han hecho, prestarnos nuestra misma plata, pero con intereses de 70 veces más de lo que a nosotros nos pagan por esa plata. Casualmente, ellos tienen liquidez. Casualmente, el congresista Daniel Urresti, que también pertenece a su bancada, él habló días antes de que se presentara la ministra, que esperaban que ella los convenciera efectivamente de que estaban equivocados con esa posición de retirar el 25%, pero al haber aprobado el Congreso en su amplia mayoría este proyecto de ley, eso quiere decir que la ministra Alba no los ha convencido absolutamente. Pero fuera de eso, ¿ustedes evaluaron bien la repercusión económica? Por supuesto que sí, Fernando. Yo misma he sustentado una parte económica del proyecto y le hemos dicho a la ministra de que esto no es una ocurrencia, de que esto no es populista. Perú, hemos trabajado el proyecto de la devolución durante 8 meses y conocemos los estados financieros de las AFPs, porque la información la obtenemos de la misma Superintendencia de Banco y Seguros de las AFPs. Los obtenemos de los mismos reportes que ellos hacen públicos. Entonces está demostrado de que ellos tienen liquidez, y se le ha demostrado a la ministra el 31 de marzo de que técnica y económicamente es viable este proyecto. De lo que ella decía no nos ha convencido. Es más, nosotros le hemos dado mucha más información a la ministra de las pérdidas que ellos decían van a quebrar el sistema financiero, aclarando que es el sistema financiero privado. ¿De cuándo aquí el Estado tiene que proteger a los privados? El Estado tiene que proteger a la gente. Y en segundo lugar, personalmente le dije a la ministra, las pérdidas que han reportado las AFPs en febrero, porque la pandemia, si bien es cierto, al Perú llegó en marzo, pero ya estaba en Europa, en Estados Unidos, en China desde diciembre y enero. Y eso ha generado que las bolsas como la de Wall Street caigan tremendamente, y en febrero ellos han reportado 30.000 millones de pérdidas, y nuestro proyecto tiene estimado 38.000 millones de soles. Entonces ellos sí pueden perder 30.000 como si nada, y 38.000 no pueden disponer para dárselo a la gente con un fondo de 167.000 millones que tiene. Es escandaloso, Fernando. Aquí no estamos hablando con congresistas improvisados ni populistas, sino con congresistas que hemos hecho nuestra tarea. Y la hemos hecho durante la campaña política, porque teníamos que salir a hablar a la población con fundamento. Ya no se trata de engañar, y el 25% es viable.
Pero aquí a mí me sorprende, me indigna, me genera impotencia, tristeza, ansiedad, de que hasta el día de hoy, hasta el trabajo que ha hecho el Congreso, hasta la exposición que hemos tenido para que tengamos más de 10 congresistas infectados, se vaya al tacho y cada día que pase no tomen una valiente decisión de darle a la gente su plata, Fernando. Congresista García, hemos escuchado al premier Vicente Ceballos que cada vez que le preguntan sobre este proyecto de retiro del 25%, él comenta que se encuentra en coordinaciones con el legislativo. ¿Es eso cierto? ¿Qué medidas se han adoptado? ¿Qué avances hay sobre este 25%? Ya que si se han puesto en el escenario de que esto llegue hasta el Tribunal Constitucional, pero es realmente el Ejecutivo está siendo permisible, está obteniendo puentes en este proyecto. Realmente yo no sé con quién estará coordinando, porque ni con mi bancada, ni con ninguno de nosotros que hemos sido los que hemos promovido el proyecto, el señor Ceballos se ha reunido. En segundo lugar, yo tengo que decir claramente, Fernando, que me causa mucha sorpresa e indignación que en un estado de emergencia y de crisis como el que estamos viviendo, ellos y constitucionales dictados en un estado normal. Entonces, para lo que les conviene sí se toman todo el tiempo, y para lo que no les conviene generan ellos un estado de emergencia, y por eso vamos a saltarnos de pronto los días, calendarios, para que las cosas salgan rápido. A mí me parece realmente dos cosas: o el Ejecutivo está blindando a las AFPs, o las AFPs tienen chantajeadas al presidente. Y si fuera así, el presidente tiene que tomar una valiente decisión y saber que su Congreso y su población lo va a respaldar a él, porque estamos cansados de los abusos de este club de millonarios que además han tenido que esclavizar y coaccionar a todos los que quieren retirar sus 2,000 soles a que abran una cuenta en los bancos que son de los mismos propietarios de las AFPs. Es increíble lo que hacen, abuso por todos lados. Ni siquiera en una época tan difícil pueden ser humanitarios ni solidarios, Fernando. Ahora, el presidente, una de las medidas que ha adoptado, que ha anunciado hoy, que es una de las principales, es que si bien es cierto se ha entregado un bono solidario para las familias más vulnerables, hay un sector de la población que no se ha atendido aún, que si bien es cierto se ha mantenido a duras penas durante este periodo de cuarentena, durante estos más de 35 días, ya estamos en el día 39, que no reciben sueldo, que viven con el día a día. Yo me hago la pregunta, ¿qué pasa con ese empresario que tal vez tenga una empresa individual de responsabilidad limitada? Pongamos en el caso de una persona que vende computadoras, que vende impresoras, que no son en estos momentos artículos de primera necesidad. ¿Se van a ver beneficiados con esta ley porque tienen empresa y es casualmente para quienes no tienen sueldo? Pero dice el Ejecutivo que han hecho los filtros correspondientes, que han comprobado quienes no reciben sueldo, pero se ha creado este programa Reactiva Perú, que sabemos que es al fin y al cabo burocrático. ¿Qué va a pasar con esa gente en realidad? Esa gente va a quedar, por ser emprendedora, por salir adelante, por sacar en las listas de los vulnerables, esa gente va a quedar desamparada, a menos que tengan que someterse a un crédito nuevamente abusivo que están haciendo a través de Reactiva Perú, que muy bien pudo empoderar al Banco de la Nación y hacerlo a través del Banco de la Nación para bajarle los intereses. Nuevamente lo están llevando a la banca privada. ¿Cómo es posible que a ti te den la plata al 2% y tú quieras prestarla al 8%? Eso no tiene justificación. Si bien es cierto, la ministra ha dicho que ellos van a determinar cuál es el porcentaje, pero este es el camino para los emprendedores. El camino es de que el Estado no les va a devolver nada a ellos que sí facturaban, a ellos que sí pagaban impuestos, y lo único que les da la opción es de que vayan a prestarse plata y cuando termine la cuarentena terminen adeudados no solamente con el teléfono, con la luz, también con los bancos, con los alquileres, y esto va a generar una crisis económica tremenda en nuestro país. Se están quebrando los chiquitos, así como ahorita tú te vas a Totus, te puedes comprar un televisor, puedes comprar ropa, porque ellos están vendiendo todo, pero los pequeños, ellos sí los tienen cerrados. Ese es el estado que tenemos ahorita. Está haciendo millonarios, más millonarios a los millonarios, está quebrando más a todas esas personas que nos en la clase media.
Y bien, y otro de los anuncios que también ha hecho el presidente es con respecto a que van a solicitar al Congreso, digamos, en materia fiscal, de que puedan hacer las modificaciones en el sentido de tributarias. Válgame decir que estarían pidiendo ese famoso 1% de impuesto para, digamos, de que se le quiere poner el impuesto a la riqueza. Solicitarían esto al Congreso. ¿Cuál es la opinión que tendrían ustedes? ¿Cuál sería la posición frente a ello? Ya que algunas bancadas o algunos políticos o que del Congreso anterior se han manifestado a favor de esto. De verdad no tengo yo todavía un comunicado a nombre de mi bancada, pero sí sabemos de que ellos tienen pensados pedir facultades para legislar en temas tributarios y financieros. Y eso, financieros, llama mucho la atención. Ahora más que antes, más que la primera vez que les hemos dado facultades, vamos a estar con los ojos bien abiertos porque ya nos estamos dando cuenta de cuál es la tendencia. Acá parece que los que están gobernando son los mismos de siempre, son los millonarios, 4 o 5 que hacen del país lo que quieran y tienen que empezar a comprender que el país ya tiene que cambiar. Ya no podemos seguir en la misma situación de desigualdades. Hoy todos los peruanos tenemos que valer lo mismo y esta pandemia tiene que enseñarnos a corregir esos errores que hace 30, 40 años venimos arrastrando. Y yo no tengo todavía cuál va a ser la determinación, no tenemos el documento oficial aún, tampoco nos han mandado en materias específicas de qué y qué es lo que le vamos a dar facultades. Así es que voy a tener que esperar, Fernando, y leer sobre todo lo de financieros, que es lo que a mí me llama poderosamente la atención. Congresista García, muchas gracias por estar con nosotros. Desde acá le brindamos un afectuoso saludo y nuestra solidaridad con los congresistas de su bancada, y no solamente de su bancada, sino también de todo el Congreso, que se han visto expuestos y que algunos, bueno, ya presentan los casos de coronavirus, lamentablemente. Mi bancada ha sido la más perjudicada, Fernando. Somos 11 congresistas y 6 congresistas están delicados de salud. Y eso solo le ha pasado a mi bancada. Y realmente estamos muy dolidos, bastante dolidos por lo que nos ha pasado, hasta que yo puedo pensar mal que haya sido intencional, porque somos nosotros los que hemos promovido este retiro del 25% dentro del Congreso de la República. Agradecerte, felicitarte, gracias por hacer un espacio tan plural y tan necesario en este momento. Gracias, congresista García, y bueno, esperamos tenerla en una próxima oportunidad. Bien, amigos, esa ha sido la congresista García, con quien hemos hablado los temas sobre AFP y otros temas, ¿no? Esperemos que el presidente pueda, digamos, otorgar esta ley, pueda promulgar esta ley, este proyecto de ley para retirar el 25% de fondos que los peruanos necesitamos en este momento. No le estamos pidiendo, presidente, que el Estado nos dé. Estamos pidiendo nuestra plata, nuestros ahorros, lo que hemos trabajado día a día. No le estamos pidiendo nada nuevo, no estamos pidiendo que se abran las arcas del gobierno. Hay más de 6 millones de peruanos que han trabajado durante muchos años de su vida en un sistema de fondo de pensiones abusivo, y que en los últimos meses, teniendo de excusa la crisis del coronavirus, que podemos entenderlo, pero es una excusa que se han visto disminuidos los fondos de todos los peruanos de manera absurda y, digamos, inescrupulosa, por decirlo así. Sin embargo, los intereses y las utilidades de los dueños de estos sistemas privados de pensiones no se han visto afectados en lo absoluto, ¿no? Esperamos de que se apruebe este proyecto de ley, no esperar a los 8 días, que sea lo más pronto posible, porque si se ha ampliado la cuarentena, no creo que ese bono de 760 soles que se le va a dar de manera extensiva y que esperemos que llegue realmente a la gente que lo necesite, sea la solución a nuestros problemas. Bien, eso ha sido todo por hoy. Este ha sido nuestro primer programa y no me quiero despedir, no sin antes dedicar esta primera edición en memoria de Luciano Ferraro, quien ha sido una persona muy importante para la creación de este canal de Jucu.p. Él es un peruano que residía en Nueva York, que lamentablemente ha sido víctima del coronavirus. Nos hubiera gustado de que él hubiera estado presente en esta primera edición, que nos pueda haber visto. También dedicar ese primer programa en la memoria de las más de 187,000 personas que ha cobrado esta terrible pandemia. Dedicarle ese programa a estos seres sin capa, a estos seres con mascarilla, con uniforme, con artículos de limpieza que han salido todos los días
que están cuidándonos, que están velando por nuestra salud. Me refiero a nuestros médicos, a nuestros policías y a las personas que limpian las calles. Son las personas que están viendo por nosotros. Y dedicar también ese programa a todas las personas que de una u otra manera se han visto afectadas por esta terrible pandemia llamada coronavirus. De esta pandemia, de esta situación, vamos a salir todos juntos, unidos, pero solidarios. No es bueno tener o vivir con miedo. Es bueno vivir con responsabilidad. Podemos tener miedo, pero aprendamos a vivir con responsabilidad. Quedémonos en casa. Nos vemos mañana. Chao.